Bien, tengan ustedes buenas tardes. Mi nombre es Alfonso del Carpio Delgado. Soy abogado penalista, magíster en Derecho Constitucional, con estudios de doctorado en Derecho Penal y Política Criminal. Por gentil invitación de la Municipalidad Distrital de Samegua, estamos dictando el curso Delitos cometidos por funcionarios públicos. Nos vamos a centrar básicamente en lo que es en los delitos de corrupción de funcionarios. Para nosotros poder aplicar la tipificación, para poder nosotros decir si se ha cometido un delito de corrupción de funcionarios o no se ha cometido, previamente tenemos que manejar algunos conceptos. Para cometer un delito, sea de corrupción de funcionarios o sea de cualquier naturaleza, tenemos que aplicar la teoría del delito. ¿En qué consiste esta teoría del delito? Dice que el autor, o sea, la persona que comete un delito, debe tener una conducta, esta debe ser típica, antijurídica y culpable. Esta conducta puede ser por una acción o por una omisión. Se dice que es típica porque la descripción del hecho está contenida en un artículo del Código Penal. Por ejemplo, se dice el que mata a otro será reprimido, ¿no? Ese es el delito de homicidio. Esa es la conducta descrita por el tipo penal. Entonces, esta conducta, si es que la enfocamos a decir, por ejemplo, Juan Pérez introduce un puñal en el corazón de José y le provoca la muerte, vamos a subsumir esta conducta de introducir un puñal en el corazón provocando la muerte y que ha tenido como consecuencia este resultado fatal. Entonces, esta conducta subsume en el tipo de homicidio. Hasta ahí tenemos que la conducta es típica. Y pasamos al siguiente nivel. ¿Cuándo decimos que la conducta es antijurídica? Cuando no existe ninguna norma en el ordenamiento penal peruano que nos facilite, que nos permita haber realizado esta acción. Digamos que este sujeto le introduce el puñal en el corazón porque el segundo sujeto tenía un arma y estaba a punto de dispararle a su esposa. Y la única forma que vio de protegerla y proteger al resto de su familia fue introducirle un puñal en el corazón. Entonces, esta conducta, podríamos decir, es típica, pero no es antijurídica. Ya no pasaríamos al siguiente nivel, que es la culpabilidad, donde vamos a determinar si se actuó con dolo, si se actuó con culpa. Entonces, hasta ahí tenemos la teoría del delito, que se aplica tanto para delitos de funcionarios como para delitos comunes. También tenemos otras teorías que tenemos que conocer y aplicar para poder diferenciar cómo resolver un caso. En delitos comunes, por ejemplo, homicidio, robo, lo que tenemos que ver es, o tenemos que aplicar, mejor dicho, es la teoría del dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho consiste en que el sujeto activo, el sujeto que comete el delito, tiene el poder total, el control de la conducta que se está realizando. Por ejemplo, en un mundo, digamos que se introduce o ingresa a un vehículo ajeno para sacar la radio, ¿no? Es una parte del vehículo ajeno. ¿Quién tiene el dominio de esto? ¿Quién tiene el control? La persona que se está metiendo en el vehículo para poder retirar esta auto. Para delitos comunes, eso funciona perfectamente. Pero para delitos de corrupción de funcionarios, no podría ser de aplicación.
Digamos, hay un funcionario encargado de realizar los pagos. Tenemos aquí en las municipalidades que suelen hacer pagos, por ejemplo, a los trabajadores de construcción civil en forma, digamos que el encargado de caja, con dinero en ella, está pagando, es hora de almuerzo, deja la caja desprotegida, se va a almorzar y cuando retorna ya no está el dinero en la caja. ¿Qué sucede? Fíjense, alguien ingresó a esta oficina y retiró el dinero. Cogió lo que no era suyo y se lo llevó. ¿Quién tiene el dominio del hecho en esta conducta? La persona que ingresó y se llevó el dinero. Entonces, si él tiene el dominio del hecho, ¿podríamos nosotros sancionar al funcionario público que dejó la caja ahí? No, no podríamos. Es por eso que entra a tallar lo que nosotros conocemos en derecho como la teoría de la infracción del deber. En la teoría de la infracción del deber no importa quién tenga el dominio del hecho. Lo que importa es quién es responsable funcionalmente de un rol. En este caso, el que custodiaba la caja con fondos públicos tenía el rol de proteger. No interesa quién entró y quién retiró el dinero, quién se apropió de este dinero. Lo que interesa, lo que interesa es que el funcionario que tenía a su cargo esta caja no realizó ninguna acción para proteger. Él comete delito utilizando la teoría de la infracción del deber, por supuesto, porque no cumplió su deber. Entonces ya tenemos que hay diferencias entre delitos de corrupción de funcionarios y delitos comunes. En delitos comunes tenemos que aplicar la teoría del dominio del hecho y en delitos de corrupción de funcionarios la teoría de infracción del deber. Dentro de estas teorías y clasificaciones que usa también el derecho, también debemos tener algunas pinceladas, algún tipo de conocimiento de qué cosa es la imputación objetiva. En la imputación objetiva, nosotros tenemos que analizar cuál es el rol de cada persona y si esta persona introduce un riesgo permitido, o no permitido, perdón, o está dentro del riesgo permitido. Hay conductas que son riesgosas. Por ejemplo, conducir un vehículo automotor es riesgoso, pero es un riesgo permitido. Lo que no es permitido, por ejemplo, en el caso del vehículo automotor, es que en una zona donde solamente puedes recorrer a 60 kilómetros por hora, vayas a 120. Ahí estás introduciendo un riesgo no permitido. En esta teoría también importa mucho lo que es el principio de confianza, la prohibición de regreso, inclusive la imputación a la víctima. Por ejemplo, hay una persona que cruza en una vía pública por un lugar que no es cruzado peatonal y esta persona es atropellada, entonces el derecho penal no debe tutelar esta acción, no debe sancionar al conductor porque el responsable de este hecho es el peatón. Él puso en peligro y cruzó por donde no debía y eso se llama en el derecho, en el derecho tenemos la teoría de la imputación objetiva y dentro de la imputación objetiva tenemos la imputación a la víctima. Cuando el hecho se puede imputar a la víctima, entonces el sujeto que ocasiona la acción, o que se reputa haber ocasionado la acción, no sería responsable. También tenemos que el derecho penal, como conocimiento previo también antes de entrar a los delitos de corrupción de funcionarios, el derecho penal es un medio de control social, así como pueden ser los colegios profesionales, como pueden ser las instituciones educativas, el propio hogar, ¿no? Son medios de control social, para que uno no realice pues, todo tipo de conductas, ¿no? Sino aquellas que están arregladas a la moral social. Entonces, en el derecho
utilizamos nosotros el Código Penal como forma de control social. Este control social, por el transcurso del tiempo, pierde vigencia, pierde interés. Digamos, una persona agarra una piedra y la arroja a un edificio público y rompe las lunas. Estas lunas están valorizadas en más de una remuneración mínima. Vamos que cueste $1.000. Este es un hecho que merece ser castigado, merece ser procesado por el delito de daños. Pero ¿qué pasaría si a esta persona no se le procesa durante 20, 30 años? El interés social de castigar esta conducta, ¿ustedes creen que sería el mismo? No. Una persona comete ese delito, en el transcurso del tiempo, el control social va a perder interés en que esa conducta se castigue. Y es también por eso, es como una fuente, como un porqué, se crean, por ejemplo, las figuras de la prescripción. Porque las conductas no se pueden sancionar en una forma indefinida en el tiempo. Tienen que tener un tiempo determinado y en ese tiempo determinado el control social es activo, es vigente. También tenemos que conocer quiénes son los que pueden cometer este tipo de delitos. Para cometer un delito pueden haber autores, que son los que realizan la conducta, la parte ejecutiva de la comisión del delito. Pueden haber coautores, que son cuando conciertan, ¿no? Conciertan varias personas para que en la ejecución del mismo cada uno tenga un rol independiente para que en su conjunto logren la comisión, la subsunción, ¿no?, de su conducta en el tipo penal. Pero no solamente hay autores y coautores, también tenemos la complicidad. La complicidad puede ser primaria y puede ser secundaria. Es primaria cuando el aporte del cómplice es esencial. Es esencial, pero por ejemplo, van a hurtar y el cómplice abre, ¿no? Abre la chapa de la puerta y no participa, no ingresa al domicilio, no retira nada. Pero su aporte es esencial. Sin eso no podríamos haber cometido el delito. En ese caso, el aporte es esencial. Si el aporte es menor, si retiras el aporte del cómplice secundario, igual se hubiera podido cometer la conducta ilícita, entonces estamos hablando de una complicidad. Pero también tenemos la figura del instigador. La figura del instigador está prevista en el artículo 24 del Código Penal. ¿Quién es este instigador? Este instigador es aquel que te determina, te convence para que tú cometas un delito. Eso, lo que he explicado hasta ahorita, es perfectamente aplicable para la teoría del dominio del hecho. Pero para la teoría de la infracción del deber, no tienen vigencia algunos conceptos. Por ejemplo, en delitos de corrupción de funcionarios, solamente hay autores, no hay, no hay coautores, porque la infracción de un deber es personalista. Es un deber funcional personalista. Y puede ser cometido en diferentes etapas, por ejemplo, de una contratación pública. Cada funcionario que se interese o que concierte con un proveedor, cada uno de ellos será denominado autor, porque el deber es personalísimo. No pueden dos funcionarios con deberes distintos concertarse para ejecutar un delito. No puede haber coautoría en delitos de corrupción de funcionarios.
Asimismo, la complicidad está determinada de acuerdo al Acuerdo Plenario 2-2011 y también a la Ejecutoria Suprema del 14 de enero del 2003 en el expediente 3203 del 2002 de Lima, y también en la Casación 661-2016 Piura, que la complicidad tiene que estar descrita en el tipo penal y que solamente puede ser aplicable para el extraneos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el delito de colusión tenemos regulado, ¿no?, el funcionario público que se concerta, dice, con un particular. Si estamos hablando de delitos de corrupción de funcionarios, ¿el particular es funcionario? No. Si no es funcionario, no puede ser autor. Pero el mismo artículo dice que se concierta con un particular. Eso quiere decir que el mismo tipo penal está describiendo y está incorporando un extraneus al delito. Por eso dice la Corte Suprema que en delitos de corrupción de funcionarios solo puede ser cómplice el extraneus. No es conforme, al menos hasta hoy, los pronunciamientos que ha emitido la Corte Suprema son más o menos uniformes en determinar que no puede haber un cómplice intraneus. No puede haber un funcionario que ha prestado colaboración a un funcionario público. ¿Por qué? Porque es un deber personalísimo. Es una infracción de un deber personalísimo. Si es personalísimo, ¿cómo te pueden ayudar? Solamente depende de ti. Y es por eso que la Corte Suprema dice la complicidad es para el extraneus. Esto también tiene respaldo en Moquegua, por lo menos. Los pronunciamientos que han existido de la Corte Superior son uniformes en indicar que el cómplice es el extraneus. No se admite la complicidad dentro de la administración. Se dice también en este acuerdo plenario 2-2011 que la unidad del título de imputación es determinante para decir que este particular va a cometer un delito de corrupción de funcionarios. ¿Cómo este particular, si es un particular, cómo voy a cometer un delito de corrupción de funcionarios? Bueno, el Código Penal determina que el título de imputación, hay unidad del título de imputación. Esto quiere decir que el autor, el funcionario público, es procesado por corrupción de funcionarios. Y los que lo ayudan, por unidad del título de imputación, que es corrupción de funcionarios, también deben ser procesados por este delito, que es de corrupción de funcionarios, aunque no sean funcionarios públicos. Y es por eso que no pueden ser autores, pero sí pueden ser cómplices también. En este tipo de delitos no tiene sentido la diferenciación de complicidad primaria con complicidad secundaria, porque el aporte siempre tiene que ser esencial. Si, por ejemplo, en el delito de colusión dice el funcionario que se concerta con un particular, esa concertación con el particular es esencial, ¿no? No puede haber una concertación que no sea esencial. Entonces, diferenciar si es primaria o secundaria es un rezago de lo que era la aplicación de la teoría del dominio del hecho. Ustedes podrán ver en algunas casaciones, unos recursos de nulidad de la Corte Suprema, que aún cuando estamos hablando de corrupción de funcionarios, por ahí, ¿no?, introducen la frase complicidad primaria. Es absurdo hablar de niveles de complicidad, porque eso es más propio de la teoría del dominio del hecho. En la teoría del dominio del hecho, ahí nos repartimos los roles y unos tienen mayor grado de participación y otros tienen menor grado de participación. Ahora,
Ya entrando a lo que son los delitos de corrupción de funcionarios. Estos están regulados en el Código Penal desde el artículo 382 al artículo 401. El Estado peruano ha invertido en implementar un sistema anticorrupción. Tenemos fiscales especializados en corrupción de funcionarios, tenemos juzgados especializados en corrupción de funcionarios y tenemos también que existen procuradurías especializadas en corrupción de funcionarios. Este tipo de delitos muy ofensivos perjudican pues el desarrollo de una nación. Es por eso que se requiere, ¿no? Que se requiere de un sistema especializado. Cuando tú tienes fiscales especializados, jueces especializados en un determinado grupo de delitos, es menos probable que se genere impunidad. Ahora bien, ¿por qué el Código Penal nos nutre, ¿no? Nos nutre de diferentes delitos, diferentes clasificaciones, nos pone diferentes supuestos para tratar de abarcar todas las conductas que podrían ser lesivas a intereses jurídicamente tutelados o por lo menos que estas conductas pongan en peligro bienes jurídicos tutelados? Propiamente, el delito madre, digamos, de corrupción de funcionarios sería el cohecho. Un particular va donde un funcionario público a través de un elemento corruptor, generalmente dinero, entrega al funcionario público y este funcionario público lo favorece con una licitación, le otorga alguna obra o deja de hacer alguna cuestión que era propia de su cargo o hace una cuestión en favor de este particular justamente por este elemento. Pero ¿qué pasa si no puedes probar cuál ha sido el elemento corruptor? ¿Cuánto le dieron de dinero al funcionario público para que él favorezca al particular? Entonces, en ese caso, podemos pasar al siguiente nivel y decir, yo no te puedo probar que tú le has dado al funcionario público un monto de dinero, un elemento corruptor, para que él te favorezca. Pero sí puedo probar que hay concertación entre el funcionario y el particular. Y esta concertación ha sido para defraudar al Estado. Esta concertación para defraudar al Estado, el Código Penal ha querido denominarla colusión. La colusión, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Suprema, por ejemplo, tenemos la casación 542-2017, nos insiste, y pese a que está relatado, ¿no? Está enumerado en un solo artículo, la Corte Suprema dice que la colusión simple con la colusión agravada no tienen nada que ver. No es un agravante de un tipo básico. No. La Corte Suprema dice que la colusión simple es un tipo independiente y la colusión agravada es un tipo independiente. Entonces, para la colusión simple solamente necesitamos la concertación entre un funcionario que tenga vínculo funcional con lo que se va a decidir, tenga la administración de los bienes, y que este funcionario concerte con un particular para defraudar al Estado. Y esto dentro de lo que son las contrataciones con el Estado. Si yo no te puedo probar que ha habido concertación, pero el funcionario público se interesa, ¿no? O sea, tú ves que ha omitido requisitos, que ha aceptado ciertas propuestas sin las formalidades que le aplica a los demás.
Entonces podemos decir, este funcionario será interesado. Pasamos al siguiente nivel, ¿no? O sea, yo no te puedo probar que le diste dinero, en ese caso sería por hecho, pero sí te puedo probar que hay concertación para defraudar, habría corrupción. Si no te puedo probar que diste dinero, no te puedo probar que hubo concertación, lo que sí es más fácil de probar es que hubo un interés por parte del funcionario. Y si hubo un interés, ¿cómo le denomina el Código Penal? Negociación incompatible. El interesarse, ¿no?, en un contrato se llama negociación incompatible. Hay que tener cuidado en la interpretación sistemática de las normas. Cuando una norma regula una conducta y un procedimiento y otra norma especifica un tipo de procedimiento, no quiere decir que sea incompatible. Quiere decir que la que es específica, esa norma debe aplicarse para esa cuestión específica. Y la otra, para las cuestiones que no regulen esas cuestiones específicas. Saliéndonos un poco de lo que es el derecho penal, más o menos para que me entiendan esta figura. Es muy conocido, por ejemplo, en el Perú, lo que son las vacancias presidenciales. La Constitución regula claramente en el artículo 113 las causales de vacancia presidencial. Por ejemplo, una de las causales es su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Permanente, dice, no dice que has cometido un acto y le parece inmoral al Congreso, entonces ya eso te hace permanentemente una persona inmoral, ¿no? Esto está recogido de la doctrina española, y la doctrina española entiende esto como incapacidad mental. Digamos, en coma, no puede gobernar, no se va a recuperar. Eso es una causal de vacancia. No vamos a tener un presidente en coma, ¿no? Y eso puede prorrogarse en el tiempo y puede ser declarada permanente, cerebral, qué sé yo, o tiene demencia senil, y en esas condiciones no vas a gobernar. Eso dice el artículo 113 de la Constitución. Pero, por ejemplo, el artículo 117 de la Constitución dice que el presidente de la República puede ser acusado durante su periodo, pero solamente por ciertas cuestiones. Traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso. Entonces, si vamos a hablar de delitos, tenemos regulado en el artículo 117. Corrupción, estamos hablando de delitos. Estamos hablando de incapacidad física, incapacidad mental, allá, artículo 103. No es que sean incompatibles, es que uno se aplica para una cosa y otro se aplica para otra cosa. Distinto es que la autoridad quiera aplicar uno cuando corresponde al otro. Si hablamos de delitos, tenemos que aplicar el procedimiento de delitos. Si hablamos de incapacidades, tenemos que hablar de tratar el procedimiento de incapacidad. Volviendo al tema, corrección funcional. Nosotros tenemos en el delito de colusión la siguiente descripción típica. El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado según ley. ¿Qué ley pues regula lo que es la contratación pública? La ley de contratación del Estado. Entonces, estas denominaciones específicas que dicen la ley regula estos contratos, está refiriéndose pues a la ley de contrataciones públicas.
¿Qué pasa con esos contratos que no están regulados por esa ley pues específica de contrataciones con el Estado? Y el derecho penal tiene otra salida, que dice negociación incompatible en el artículo 399 es aquella que describe de la siguiente manera la conducta. El funcionario o servidor público que, indebidamente en forma directa o indirecta, o por acto simulado, se interesa en provecho propio o de terceros, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. Acá dice, por cualquier contrato u operación, puede ser contratos administrativos, contratos civiles, eso no le interesa a esta tipificación. Lo específico, lo que es contrataciones del Estado, eso se lo deja para la comisión. Y todo lo demás se lo deja para la negociación incompatible. Entonces, no hay que confundir cuándo es negociación incompatible y cuándo es solución. Y en el caso de negociación incompatible es más amplio, porque solamente te exige que te intereses. Un interés puede ser simulado, puede ser simulado, puede ser en beneficio propio, puede ser en beneficio del tercero. Por ejemplo, ¿cuándo es simulado? ¿No? Es simulado, nadie sabe qué es simulado. Simulado es cuando yo soy funcionario público, me creo mi empresa por ahí con otro nombre, y a esa empresa la hago ganar. Por acto simulado, me intereso, ¿no? Me intereso en una contratación. Ese es por acto simulado. Entonces, una cosa es negociación incompatible y otra cosa es colusión. La colusión simple no requiere una afectación, un perjuicio patrimonial al Estado. En este caso, dice que este tipo penal es un delito de peligro. Existe el peligro de que se perturbe la correcta el ejercicio de la correcta administración pública, porque se afecta pues este bien jurídico tutelado. Y aparte, cuando hablamos de colusión agravada, ya este es un delito que ya no es un peligro, no es un resultado, porque este exige que haya un perjuicio para el Estado. Si bien en la casación 542-2017, los supremos pues dan sus votos unos a favor, otros en contra, y unos dicen que sí, otros dicen que no, lo más adecuado y lo más coherente resultaría ser que en el delito de colusión agravada sí se requiere un perjuicio patrimonial para el Estado. Y en la colusión simple no. Pero eso no quiere decir que la colusión simple sea cualquier concertación, ¿no? Cualquier concertación, ¿no? Estamos hablando aquí de derecho penal. El derecho penal es de aplicación de última ratio. Y si es de última ratio, quiere decir que solamente se aplica en caso extremo, cuando no puedes tú, por otro mecanismo legal, darle solución a este tema. Ahora bien, la legislación penal también incorpora lo que es el principio de lesividad, o sea, tiene que haber una afectación grave, grave al bien jurídico tutelado para que se considere delito. No puede ser cualquier afectación. Entonces, esta colusión simple debe tener la potencialidad de causar un perjuicio patrimonial. Si, por ejemplo, hacemos una pericia y se determina que aunque el fiscal no haya intervenido, jamás si hubiera provocado un perjuicio al Estado, entonces quiere decir que no hay pues un delito, porque el mismo tipo penal te dice que debes concertar para defraudar al Estado. Si no defraudas al Estado, no hay delito. Si tú te concertas, pero no lo defraudas al Estado, entonces no hay delito. Tiene que ser, no un perjuicio económico, pero tienes que poder
causar un perjuicio económico. Propiamente, digamos que este es un delito como si fuera una tentativa de perjuicio y el fiscal al intervenir ha interrumpido la acción, el curso causal del delito y ya no ha dejado que se provoque un perjuicio para el Estado. Pero ese es el peligro. Este delito vamos a encuadrarlo dentro de lo que es la corrupción civil. Pero si digamos la administración de justicia llega tarde y ya se provocó el perjuicio, vamos a hablar de corrupción agravada, que es un perjuicio económico y que siempre debe estar acreditado como una pericia económica. Siempre debe estar acreditado como una pericia económica. Ahora bien, hablando del principio de lesividad, tenemos también que en el delito de peculado es aquel por el cual el funcionario o servidor público se apropia caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. ¿Qué quiere decir? Que el funcionario público, para que cometa el delito de peculado, tiene que tener pues asignado estos bienes, este dinero o estos valores, tienen que tener una finalidad pública. Si no tiene una finalidad pública, entonces no podríamos hablar de apropiación en el sentido descrito por el delito de peculado. Si no, si no tiene esta finalidad pública, ¿no? Entonces, podrá ser por cualquier otra conducta, pero el peculado no es. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado respecto de este delito de peculado y ha dicho que las afectaciones mínimas, cuando se apropian, por ejemplo, sacan fotocopias en la oficina, ¿no? Hacen su tarea en la computadora de la entidad pública, esto pues, no llega a perturbar de tal manera al bien jurídico, ¿no? Esta correcta administración pública, no llega a perturbar de tal manera como para que se considere delito. Entonces, por mínima afectación, dice, esto no vamos a procesarlo como delito, porque en el derecho penal hay un principio de lesividad, una lesión efectiva o una puesta en peligro de este bien jurídico, ¿no? La correcta administración pública, ¿no? Correcto ejercicio de la administración pública. Entonces, otro conocimiento que ha tenido la Corte Suprema es respecto a esto de la finalidad pública. Si te dan ya áticos, ¿no? O pasa comisiones de servicio, esto dice en la Corte Suprema que no es una finalidad pública, porque ya te lo dieron para que tú lo utilices. Y se pronuncia respecto de que si tú vas a la comisión y tienes problemas al rendir, no será considerado como delito de peculado. Pero si tú al rendir presentas boletas falsas, tendrá que ser procesado pues por un delito común, ¿no? Que es el delito de falsificación de documentos, uso de documento falso, pero no por un delito de corrupción. Ahora, una cosa es que no tenga finalidad pública y tú te apropies, digamos, de algo que te han dado como una remuneración. No vas al trabajo, te pagan sin haber trabajado y te apropias de eso. Eso no tenía una finalidad pública. Para que te paguen, falsificas documentos, ¿no? Vas por la asistencia. Hay que diferenciar entre falsedad, ¿no? Cuando tú utilizas esos documentos falsos con delito de corrupción, porque la finalidad de esos fondos no era pública. Esto tampoco autoriza para que el funcionario invente, ¿no? Comisiones y por mínima lesividad, por 100 soles, por 200 soles, se haga pues comisión de servicios y viaje.
Sobre eso no se ha pronunciado por si acaso la Corte Suprema. La Corte Suprema ha dicho que cuando se viaja y hay problemas en rendir o no rinden, pero sí se realizó la comisión, no vamos a hablar de titular, pero dice, sí se realizó la comisión. No quiere decir que te inventes las comisiones para apropiarte el dinero. Eso no ha sido motivo de pronunciamiento de la Corte Suprema. Podrá haber algunos jueces que han malinterpretado, y eso no lo consideran delito, queriéndolo jalar a esa discusión que hubo en su momento sobre las comisiones, pero eso es otra cosa que no fue materia de pronunciamiento. Otro delito de corrupción de funcionarios es la malversación de fondos. En la malversación de fondos hay que tener mucho cuidado en verificar si es que dentro de una partida presupuestal está asignada esta cantidad de dinero. Porque muchas veces se abre procesos por montos que no están presupuestados. No están presupuestados. Digamos, hacen una actividad por el día de la ciudad que no lo sacan de ninguna partida presupuestal y dicen, ha habido malversación de fondos. No. La malversación de fondos es de una partida presupuestal a otra partida presupuestal. No sale, no te apropias ese bien, ni lo destinas a alguien fuera de la administración pública, sino que dentro de la propia administración, con un mal manejo de los recursos, sacas de una partida para cancelar las deudas de otra partida. Distinto es que dentro de una misma partida haya diferentes rubros y que de un rubro lo pases al otro, pero dentro de la misma partida presupuestal. Eso no es malversación. Eso hay que tenerlo claro. Ahora bien, en el artículo 398A, para ser más específico, hablamos del delito de cohecho. Pero este delito de cohecho es circunscrito a la función policial. De todos los delitos, he escogido los que me parecen más relevantes, más resaltantes, y que me parecen de interés a la colectividad. Por ejemplo, cuando tú corrompes a un policía, y más cuando este policía está asignado al control de tránsito. Cuando está asignado al control de tránsito, las penas son entre 4 y 8 años. Entre 4 y 8 años. Pero la inhabilitación para obtener licencia de conducir o la cancelación de esta licencia de conducir es perpetua. O sea, nunca más vas a poder conducir un vehículo automotor si es que le dices a un policía que le vas a pagar para que te deje pasar. Le ofreces, mamá, ya has cometido un delito. De ofrecerle a un policía arreglar es causa de inhabilitación perpetua de la licencia de conducir. Y desde el año 2017, específicamente desde el 7 de enero de 2017, por modificación del artículo 57 del Código Penal, estas penas de corrupción de funcionarios, todas las que están descritas en este artículo, son de carácter doloso, tienen pena efectiva. Así te condenen a un año, es efectivo. La modificación de este artículo 57, que habla sobre la suspensión de la ejecución de la pena, decía más o menos que había una práctica, ¿no? Justamente por este artículo. Todos los delitos que tenían una pena o que estaban proponiendo una pena por debajo de los 4 años, o hasta los 4 años, ya sabías que iba a ser suspendida. O sea, no ibas a cumplir la pena en la cárcel, sino ibas a tener reglas de conducta, pero no ibas a pisar un penal. Pero desde esta modificación del 7 de enero de 2017, estas penas, así sean menores de 4 años, son siempre efectivas. Siempre efectivas. Ustedes habrán podido ver
de repente algún caso de corrupción de funcionarios donde no le han dado pena efectiva. Es que seguramente él cometió el delito antes del 2017, en el 2016 para atrás. En esos casos todavía podían aplicar penas suspendidas. Ahora, eh, entonces, una de las cosas que también modifica este artículo 57 son las penas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. No es parte del tema, pero es preciso que sepan que en este caso también siempre son efectivas las penas, por más mínimas que sean. O sea, de un año es efectiva, siempre es efectiva. Violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar y corrupción de funcionarios siempre son efectivas desde enero de 2017. Otro, otro delito que quiero que ustedes sepan, comprendan, es el delito de tráfico de influencias. Este delito Este delito tiene sus particularidades, porque nosotros en el Perú siempre nos hemos guiado de lo que dice la doctrina extranjera, de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana copia, ¿no? Toma como fuente lo que dice la Corte Europea de Derechos Humanos. En el Perú se regula de la siguiente manera. Dice, el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Entonces, de acá podemos sacar varias conclusiones. Primero, que no lo comete, pues, un funcionario público. Ustedes verán que en los delitos, cuyo capítulo dice, ¿no? Delitos cometidos por funcionarios públicos, empieza con la descripción el funcionario o servidor público, porque solamente puede ser cometido pues, por estos, ¿no? ¿Para quiénes son funcionarios y servidores públicos? Están establecidos en el Código Penal en el artículo 425. No le interesa al derecho penal esas diferencias que hay entre servidor, funcionario, trabajador público. Lo que le interesa es que tenga vínculo con el Estado, de cualquier naturaleza, puede ser contrato privado, contrato CAS, recibo por honorarios, cualquier régimen que tenga vínculo con el Estado, por esos documentos, ya se le considera funcionario. Para el derecho penal, no para el derecho administrativo, sino para el derecho penal. Pero estos son delitos especiales. Son delitos especiales porque solamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Entonces, este delito de tráfico de influencias sale de ese concepto, ¿no? Porque como un delito cometido por funcionario público va a empezar con la denominación el qué. Cuando dices el qué, quiere decir
Cuando dices el que, quiere decir que cualquier persona lo puede cometer. Cualquier persona lo puede cometer. Pero en este caso, si estamos en un capítulo que está indicando delitos cometidos por funcionarios públicos, no puede ser, pues, posible que una persona que no es funcionario público, cometa el delito. Por ahí nomás tenemos un pequeño inconveniente. Ahora, hay mucha discusión en lo que es eh, influencias reales y simuladas. Hay mucha discusión en eso. ¿Qué entiende la doctrina española al respecto? La doctrina española entiende que la influencia siempre tiene que ser posible. Siempre tiene que ser posible la influencia. ¿Por qué? Porque, digamos, una persona que va a comprar una influencia, ¿se la compraría a cualquiera? No tendría sentido, ¿verdad? No tendría sentido comprar la influencia a cualquiera. Porque, miren ustedes, en el acuerdo plenario 3-2015, que se ha publicado en el diario oficial del peruano el 21 de junio del 2016, se indica que el que provoca el delito es el comprador de influencias. El comprador de influencias dice que es el instigador del delito. Habíamos hablado de que en el delito hay autores, hay coautores, hay cómplices y hay instigadores. El instigador es pues el que te determina a que cometas el delito. Te determina que cometas el delito. Entonces,